Días a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes acá. Lamento, yo me esforcé, la verdad, me peiné, me maquillé para estar con ustedes esta mañana y no me pueden ver. Qué pena. Pero bueno, lo dejamos para alguna presencial, Daniel, ¿eh? Entonces, quería contarles que para esta mañana eh, quise estructurar la charla con ustedes en 4 partes, porque antes de entrar directo en los proyectos de ley, que puede ser muy aburrido el texto legal, ¿qué sentido tienen estos proyectos? ¿Por qué tenemos ahora en el Congreso estas propuestas? ¿Por qué el gobierno las manda y las manda conjuntamente? Y es inevitable hablar entonces del contexto en el que se da esto, que es el contexto internacional de la transición energética. ¿Qué es la transición energética en el mundo? ¿Qué rol tiene Argentina en esa transición energética global? Y además, el concepto de instrumentos de promoción, que es lo que en definitiva pretenden ser estos proyectos. Me gustaría compartir con todos y con todas una revisión de qué instrumentos existen cuando yo quiero crear un mercado, quiero introducir algo que por sí mismo o por sus aspectos económicos o porque su desarrollo científico-tecnológico no está maduro, cuando todavía eso no está preparado. ¿Qué puedo hacer desde el punto de vista de la política pública y la regulación? Porque esas herramientas, que las vemos como instrumentos, vamos a ver cuáles se proponen dentro de los proyectos que vamos a revisar, y si podríamos haber incluso recurrido a algún otro, si son aplicables, qué hace la práctica internacional. Para finalmente entonces sí ver qué dicen esos proyectos. Es más fácil seguir una lectura entre varios que sentarse solo a leer la letra árida del proyecto de ley. Entonces, yendo directo a ese contexto internacional, ustedes saben que a partir de 2016 entró en vigor el Acuerdo de París, y este acuerdo lo que hace es dar un plan de actuación consensuado para limitar los efectos del cambio climático, para adaptarnos a aquello que no podemos evitar, y como grandes objetivos, los países resolvieron, bueno, a tomar acciones individuales, pero puestas en común, para limitar el aumento de la temperatura a menos 1,5 grados. Primero era 2 el límite, ahora se busca a no llegar a aumentar más de 1,5 grados a 2050, y sobre todo llegar al cero neto. El cero neto es que las emisiones que produzco con mi actividad económica industrial sean compensadas. No es que no voy a emitir nada, sino que sean compensadas con aquellas que a su vez voy a sacar de dióxido de carbono del ambiente a través de distintas medidas de mitigación. Y este acuerdo se manifiesta en planes que cada uno de los gobiernos presenta, que son las llamadas contribuciones determinadas a nivel nacional. Son planes que está previsto que se revisen cada 5 años y que van a fijar objetivos cada vez más ambiciosos. Es importante decir que en este acuerdo hay un principio que rige las negociaciones, que es responsabilidades comunes. Todos tenemos responsabilidad, pero diferenciadas. No es lo mismo aquellos que ya hicieron su desarrollo industrial, ya tuvieron todas sus emisiones lanzadas al planeta, y ahora nos piden a algunos que no tenemos una matriz tan contaminante que controlemos de la misma drástica medida. Y además que los países con posibilidades financieras van a colaborar a que otros países en desarrollo puedan alcanzar objetivos de descarbonización. Y el dibujito que les pongo acá abajo a la izquierda es que todo esto se mide en definitiva en emisiones de carbono, pero eso es una mirada de túnel, digamos, ¿no? Medir las emisiones de carbono, las huellas de carbono de nuestra actividad. Pero hace rato que se viene hablando también no solo de transición energética, sino de transición energética justa, y esto significa que se aspira no solo a bajar huellas, emisiones, sino que la idea es alcanzar al mismo tiempo la sostenibilidad, y eso en todos los sentidos. Por eso les pongo acá a la derecha lo que son los objetivos de desarrollo sostenible definidos por Naciones Unidas, y que tienen que ver también con superar la pobreza, con tener en nuestro ámbito energía accesible, asequible, con cuidar la biodiversidad y con todos los aspectos que están involucrados en el desarrollo energético, y que lo que antes llamábamos responsabilidad social empresaria, y hoy
en inglés tiene unas siglas que son EESG, que tiene que ver con lo ambiental, E por environmental, con lo económico, tiene que ser sostenible, sustentable económicamente, con lo social, equidad, trabajo justo, no explotación, no industrias extractivas en países pobres, y con la G de gobernanza, que es que todo esto debe poder administrarse, y ahí entran la parte de políticas públicas y de instrumento de promoción que nosotros comentamos. Entonces esa transición pretende pasar pretende limitar el flujo de carbono, el carbono y el dióxido de carbono que está suelto en nuestra atmósfera, porque esto sería lo que ayuda a mitigar el impacto sobre el clima. Por eso no es que los hidrocarburos sean hoy un enemigo al que hay que sacar, sino que esta gráfica, que las tomo de una fuente alemana, las quise compartir con ustedes para decir, el carbono va a seguir estando en nuestras economías, pero lo que se trata es, primero, de bajar. Fíjense que los gráficos, el de la izquierda y el de la derecha, el de la izquierda sería hoy, una representación de hoy, y otra de lo que se espera 2050, es bajar el total del volumen del dióxido de carbono que tenemos circulando en la atmósfera, pero además cambian las fuentes. Lo que hoy viene principalmente, y en un 60%, porque el carbono es necesario para nuestras industrias, vamos a ver que tiene aplicaciones en los alimentos, en los forrajes de los animales, en los químicos y en los plásticos, y en las energías también. Todos esos consumen carbono. Cuando viene preponderantemente de fuente fósil es donde tenemos un problema. Y ese problema, lo ven, está un poco tenue, pero después lo tendrán a disposición, supongo esta presentación la puedo compartir, unos circulitos, unas circunferencias acá arriba a la izquierda, que me muestran que según la amplitud de la circunferencia, es el tiempo entre que esa molécula de carbono sale a la atmósfera y vuelve a ella. Entonces el círculo más pequeño que está en el medio es el que dice DAC, por la sigla en inglés de Direct Air Capture, que puedo capturar ese carbono directamente del aire, y ese es el ciclo más pequeño y el menos nocivo para el ambiente. Le siguen en importancia o en impacto el del biogás, el de la biomasa. En cambio, esas líneas casi abiertas que no se cierran tienen que ver cuando yo me meto con los fósiles, voy a la profundidad de la Tierra y saco aquello, a ese carbono que ya estaba enterrado y lo libero, tarda toda esa cantidad de años en volver a convertirse en fósil. O sea, ese ciclo es enorme, y por eso no es porque los hidrocarburos sean malditos, sino que esta es la explicación de una abogada, pero en fin, que pretende ser lo más cercana posible, llevarles a ustedes la razón de por qué no queremos más emisiones de dióxido de carbono que provengan de los fósiles. Sabemos también que entre los fósiles no todos tienen la misma cantidad de emisiones. Gases de efecto invernadero hay varios, no es solo el dióxido de carbono, pero en definitiva, para hacer la contabilidad, por ejemplo, el metano puede producir más daño en la atmósfera que el dióxido de carbono mismo. Sin embargo, estamos acostumbrados, el dióxido de carbono es el que tiene más volumen, a traducir todo a unidades de, ustedes lo van a ver escrito, CO2EQ, es dióxido de carbono equivalente. Medimos las emisiones de gas de efecto invernadero en esa unidad de medida. En resumen, la transición energética global proyecta disminuir el carbón y el petróleo por esa gran cantidad de emisiones, pero va a haber todavía un aumento del gas natural. Y esto es importante porque es la famosa ventana que han escuchado hablar para nuestras exportaciones de gas natural y de GNL. Ahora bien, queremos ir a una economía descarbonizada, pero los productos descarbonizados son más costosos que los fósiles. Por ejemplo, en nuestro país todavía, si quisiéramos hacer un hidrógeno verde, y vamos a ver bien qué es un hidrógeno verde más adelante, en vez de un hidrógeno gris, que lo hago a partir del reformado gas natural, me va a salir más caro. La tecnología para hacer ese producto descarbonizado llamado hidrógeno verde es más costosa. Entonces, ¿quién lo haría? ¿Alguien lo haría voluntariamente? Bueno, ahí es donde los países, donde entran los incentivos que pueden ser, como dicen en inglés, stick o carrot. Stick es un látigo, un garrote, algo que castiga,
y carrot es una zanahoria, algo que premia. Entonces hay incentivos y hay políticas públicas que van a ser definidas y aplicar tales incentivos. Por eso nos conectamos con una lista acá de incentivos e instrumentos de promoción. Los vamos a repasar porque creo que es una de las cosas más valiosas que nos pueden quedar como ideas, porque estos incentivos, algunos sí, algunos más, menos, depende de qué materia estemos hablando, pero en general vuelven a repetirse. Y van a ver que nosotros conocemos varios de estos instrumentos porque los experimentamos ya en un programa, a mi criterio, bastante exitoso, con sus más y sus menos, como siempre, como toda política pública, pero que es el programa Renovar. El programa Renovar, que se basa en la modificación hacia 2015-2016 de la ley de energías, de producción de generación de energía eléctrica con fuentes renovables, trae muchos de estos instrumentos que ahora se los voy a mostrar. Y aparte acá le puse unos colorcitos para que tengan como referencia. Estos colorcitos son muy discutibles, pero es para compartirles mi opinión acerca de cuáles no aplicarían a los temas que hoy nos convocan, que son promover exportaciones de GNL e incluso de hidrógeno de bajas emisiones. Y esos serían los que los veo en violeta. ¿Cuáles serían aplicables y útiles, pero tendrían un costo y no estamos hoy en condiciones de subsidiar o de comprometer más el presupuesto nacional? ¿Y cuáles son recomendados porque prácticamente ordenan nuestra regulación energética, no dañan, no cuestan y deberíamos hacerlo ya mismo? Entonces, con esas referencias que las vamos a poder, en todo caso, reflexionar al final de toda esta presentación, pero me anticipo en esta tabla a calificar estos casos. Y lo primero que tenemos acá es, ¿por qué uno entonces consumiría un producto descarbonizado si es más caro? Bueno, porque hay un precio del carbono. No todas las economías tienen un precio del carbono, y para explicarles esto, me voy a ir a la siguiente filmina. El precio del carbono, que es el precio de lo que yo emito por tonelada de dióxido de carbono que mi industria, que mi comercio lleva al aire, se puede fijar a través de dos instrumentos. O en un mercado, y entonces es un precio que surge del mercado, o a través de un impuesto. El impuesto le fija un precio al carbono. Vayamos a un ejemplo de mercado. Hay mercados de carbono regulados y mercados voluntarios. Es muy interesante el mercado de carbono de la Unión Europea, que hace rato que se ha creado y siempre se le hacen ajustes porque también es prueba y error, no refleja el verdadero precio que se quiere para descarbonizar, pero básicamente consiste en esto. Se basa en una regulación cap and trade. Nosotros cap nos recuerda al price cap, sí, es un límite. Entonces, lo que se pone es un límite a las emisiones, se fijan topes máximos, como dice aquí, a las emisiones totales anuales permitidas para cada sector y subsector de la economía dentro de un país, y dentro de ese límite, o sea, hasta acá, la industria del acero puede emitir en este año. Si emite más allá, tiene que pagar por esa emisión adicional a la permitida. Entonces, en vez de que eso suceda y de pagar, puede la industria que necesita emitir más ir al mercado y comprar derechos para emitir. Acá vamos a ver en este gráfico lo mismo que está escrito arriba con letras. Es este esquema donde ven que tenemos, por ejemplo, dice acá, tantas toneladas de dióxido de carbono permitidas por la legislación vigente, y da un ejemplo con 100 toneladas. Entonces, a la izquierda tenemos una empresa A que necesita emitir más, porque su industria no le alcanza con el límite que le fijaron, va a emitir más, y lo que hace es dirigirse a ese mercado del carbono y comprar el derecho a emitir, en este caso, 25 toneladas de dióxido de carbono más. Y del otro lado se encontró con una industria que pudo descarbonizar, porque le era más económico descarbonizar, y entonces decidió ofrecer en ese mercado de bonos de carbono
sus derechos de emisión por esas 25 toneladas, y así se hace la operación y se fija un precio, porque hay una oferta de bonos de carbono y hay una demanda de bonos de carbono. Y eso es lo que hace que haya un precio y que hoy, por ejemplo, podamos decir que más o menos en Europa, porque esto varía, tiene una cotización diaria, cuesta $100 la tonelada de dióxido de carbono equivalente. Esta es una forma de ponerle un precio al carbono. En Argentina no tenemos este mercado, lo que tenemos es un impuesto. Tenemos un impuesto al dióxido de carbono, pero que no se aplica solo a los combustibles fósiles líquidos. Lo pagamos en el surtidor. Cuando cargamos nafta, pagamos este impuesto, y no aplica, en nuestro caso, ni al gas natural, ni al GNL, ni al GLP, ni al aeroqueroseno. ¿Cuánto vale el carbono para nosotros a partir de la aplicación de este impuesto? Este impuesto fue diseñado con una meta original de que equivaliera a $10 por tonelada de dióxido de carbono equivalente, que, hablando en nuestro ámbito y en América Latina, es un precio ambicioso, no se compara con la meta y el valor que se le da a descarbonizar en Europa. Ahí ven la diferencia relativa. Les decía que allá hoy día está valiendo $100 la tonelada de dióxido de carbono, pero era una meta atendible. Para empezar, $10 la tonelada. Sin embargo, como este precio está fijado en pesos y requiere una actualización, por la falta de actualización y por el tipo de cambio, hoy no cubre más de $2 por tonelada de dióxido de carbono. ¿Qué significa esto? Que no hay, en resumen, volviendo a los incentivos en nuestra economía, un motivo para pasarse o para dejar de consumir productos o energéticos libres de carbono. ¿Tiene sentido que esto así sea? Bueno, es parte de una política pública donde debemos avanzar muy cuidadosamente y donde entran en conflicto, por así decirlo, si se quiere en sano conflicto, hay que debatirlo esto como sociedad, el interés en descarbonizar, en recurrir cada vez a fuentes más limpias y otras necesidades como es la asequibilidad de los precios de la energía y además, por ejemplo, en este caso, muy claramente de los precios en el surtidor, lo que requiere la movilidad. Entonces, si yo subo este impuesto al carbono, voy a tener más oportunidad de que ingresen fuentes renovables, pero, por ejemplo, sin irme del gas natural, si yo le aplico este impuesto al gas natural fósil y aplicara al GNC en surtidor, bueno, tengo más oportunidad de que entren bio-GNC, hecho a partir de biogás, biometano, que hoy por hoy producirlo es más caro que el gas natural fósil, pero voy a tener un problema también de asequibilidad o, bueno, en contextos de inflación sabemos que no es conveniente ni económica ni políticamente tener precios altos al final de la cadena. Sin embargo, atención, nosotros no tenemos en este momento razones para hacer o digamos, una plataforma cómoda para hacer una política pública que ponga un precio carbono alto, pero probablemente nos lo pongan desde el exterior, desde el mercado internacional. Porque Europa lo que está pensando es que, como ellos tienen un impuesto, un precio de carbono alto, perdón, basado en ese esquema de límite de emisiones, y si no, tengo que pagar por lo que emito, y para no pagar por lo que emito con multas, voy al mercado y me consigo derechos de emisión. Para evitar que sus industrias, las que emiten, se instalen en otros países o que se vaya afuera de Europa el desarrollo y se compren mercaderías importadas, fabricadas en países que no castigan al carbono, por lo tanto, con menor costo, lo que va a poner en un tiempo no muy lejano es un llamado mecanismo de ajuste en frontera del carbono, que no es ni más ni menos que un impuesto a los productos que vienen importados de países sometidos a reglas menos exigentes en materia de descarbonización. Este impuesto va a tener un valor que va a depender de dos factores: de cuántas emisiones generó ese producto, por ejemplo, el acero que voy a comprar desde Europa a Argentina, van a ver cuántas emisiones generó el producto. Para eso se necesitan todos los sistemas de certificación de emisiones, que vamos a hablar en un ratito de eso, y también
de cuál es la diferencia entre el precio del carbono que ese producto tendría en la Unión Europea y el que pagó o se aplicó en la región de donde viene el producto. Ahí abajo ven la diferencia, ¿no? Entre el costo total, dice, si fuera 75 euros de producirlo afuera, pero ya pagó afuera 10 en concepto de impuestos, le van a aplicar una diferencia para equiparar y que no se produzca lo que se llama la fuga de carbono, es decir, empresas que se van a otros países o productos que se dejan de fabricar y se importa el producto de otros países por la penalidad que tienen, en este caso en los países europeos, al carbono. Esto todavía no rige. Hay un mecanismo todavía de transición o de advertencia, si se quiere, que se inicia este mismo año, el 1 de octubre, pero es un régimen informativo. Las empresas que importan productos como cemento, hierro, acero, aluminio, fertilizantes, electricidad o hidrógeno en el futuro, van a tener que informar cuántas emisiones, o sea, todo este cálculo que se hará en el futuro para el impuesto, hoy es a solo título informativo. Y a partir de 2025-2026 se piensa que esto ya va a ser un impuesto y va a haber que pagarlo. Porque esto es un incentivo para nosotros que nos viene desde el mundo y porque si vamos a querer exportar estos productos, hierro, acero, aluminio, fertilizantes, vamos a tener que contar con industrias cada vez más descarbonizadas o con industrias que puedan acreditar que en sus procesos han reducido sus emisiones y que han observado niveles casi europeos para poder exportar sin impuestos y competir. Les quiero contar de paso otro instrumento que se aplica en Europa. Nosotros no lo tenemos tal cual y no es aplicable tal cual, pero es muy interesante y es lo que se viene en materia de ¿qué? De subsidios del Estado. Y esto lo menciono porque a veces se dice, me decían el otro día, en un país normal no hay subsidios. En un país, no sé, primero, bueno, podemos discutir lo de país normal, pero en los países donde se define una política pública, quiero ir a tal lugar, y la gestión gubernamental ve que voluntariamente la economía, que solo busca por definición su propio interés, no va a ir hacia ese lugar, tiene que poner, como decíamos, incentivos negativos o ayuda. Así que sí también existen los subsidios, hay que ver a qué, porque eso depende de la política pública y el objetivo definido, pero también existen los subsidios en los otros países, y hoy día, y relacionado con la transición energética, Europa está pensando muy seriamente en reforzar los subsidios que tiene para algunos sectores, como por ejemplo para el surgimiento de este mercado del hidrógeno. Entonces, lo que han visto, lo que han comprobado los gobiernos es que el precio que surge del mercado de carbono, decíamos, por ejemplo, hoy el precio del carbono está en $100 por tonelada de dióxido de carbono, es inferior todavía al costo real de descarbonizarse. O sea que hay empresas que ni aún con ese precio logran compensar los que les sale la descarbonización. Entonces, el Estado les ofrece el contrato por la diferencia. ¿Qué es el contrato por la diferencia? Acá está el ejemplo. Si los costos de mitigación de dióxido de carbono de las tecnologías innovadoras, que por ejemplo en este caso podría ser otro caso, se usó esto también para introducir renovables, introducir eólicas offshore, que eran más caras que las otras. Si entonces estos costos superan el precio del mercado de 100 euros la tonelada de dióxido de carbono, entonces el gobierno va a pagar la diferencia a la empresa por cada tonelada que acredite que evitó emitir dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono evitado se calcula como la diferencia entre las emisiones de la tecnología innovadora y las de una tecnología de referencia. Tomemos el ejemplo del hidrógeno. Yo hoy produzco hidrógeno gris, que es a partir de gas y sin captura de las emisiones. Bueno, voy a aplicar una tecnología de captura captura del carbono que se emite en ese proceso. Eso me sale $100 la tonelada. Pero soy una industria europea, por supuesto, entonces ahí tengo un precio del carbono. El mercado de carbono me va a pagar, si descarbonizo, hasta 70, pero me faltan 30 para cubrir mi precio,
el gobierno me da un contrato y dice, por cada tonelada que evitaste, te voy a pagar esta suma. Y hoy esto se está aplicando para sustituir justamente la producción de hidrógeno gris por hidrógeno verde, para producir fertilizantes verdes, productos químicos, amoníaco, todo lo que es más caro pero se puede descarbonizar. Volvemos a nuestra lista de instrumentos. Estos eran los primeros, pero creo que, a ver. Me fui para el lado contrario. Aquí están. Los contratos de carbono por la diferencia, que los acabamos de ver, son en definitiva subsidios a que esa empresa opere de una forma más verde. Y ahí surge lo que se llama la feed-in tariff. ¿Qué es la feed-in tariff? Es el nombre en inglés. Es una tarifa mejorada. Y vamos a volver a tomar ejemplos de Renovar en este caso. Cuando se hacían subastas diferenciadas por tecnología, si metíamos en una misma subasta a la eólica, a la solar, a la biomasa, veíamos que generar electricidad a partir de biomasa era mucho más caro, entonces nunca iba a poder ganar. Se hacían subastas separadas y esa mayor tarifa, ese mayor precio que se le reconoce en el contrato que otorga CAMESA en las subastas de Renovar, esa mayor tarifa se llama en este caso feed-in tariff. Eso significa, es la tarifa subsidiada. ¿Por qué feed-in? Porque significa para que pueda ingresar al sistema, para que pueda ingresar a la red. Otro típico y fácil de comprender instrumento de promoción son las cuotas. ¿Tenemos cuotas nosotros? Sí, tenemos dos claros ejemplos de cuotas. La ley de renovables, en su modificación, en su última versión, tiene la obligación de compra que la establece general para todos, o para algunos agentes en particular. Recuerdan que hasta un 8% de su consumo deben adquirir fuentes renovables. Para el público en general, ¿quién lo hace eso? Bueno, se ocupan las distribuidoras y CAMESA de comprar para nosotros todo lo que se necesita para... A ver, disculpen. Bien. Tenemos otro caso de cuotas, y son las cuotas de los biocombustibles. Hay una obligación en la ley de biocombustibles de mezclar hasta un determinado porcentaje de biodiesel y bioetanol con gasoil y con naftas. Este es otro ejemplo de promoción del mercado. Otro ejemplo de herramienta, la prioridad de acceso a la red. ¿La tenemos nosotros? Sí, también. Como las renovables son intermitentes, y yo tengo que usar la energía eólica cuando el viento está soplando, y tengo que utilizar la energía solar en los buenos días, y las técnicas de almacenamiento todavía necesitan una evolución, todavía siguen siendo caras, entonces les doy prioridad. Prioridad de despacho para que ingresen al sistema, y es una forma de asegurar que van a ser vendidas en tiempo oportuno. Bien. Hasta aquí. Sí. Un par de, o un minutito para que te recuperes. Sí. Les recuerdo de paso que todas las preguntas deben ser ingresadas en la sección de Q&A, de preguntas y respuestas de Zoom, y luego de terminada la exposición las va a responder. También quiero recordarles que esto se está grabando, y el video va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Todos los que se han inscrito van a recibir durante el día de hoy, seguramente, el link para poder acceder directamente al video. Estamos esperando que Griselda se recupere. Acá estoy. Bueno, voy a hablar un poco
Si hablo un poco más bajito, ¿va bien? Para no Sí, sí, va forzar. perfecto, va perfecto. Bueno, Gracias. gracias y continúa Griselda. Seguimos con esta lista que nos va a ser muy útil aquí en la vida para analizar. Tenemos contratos de largo plazo. El contrato es algo clave para desarrollar cualquier cuestión. Quiero hacer un gasoducto, transporte gas, necesito un contrato de largo plazo. Quiero desarrollar el mercado del hidrógeno, necesito un contrato de largo plazo. A veces los privados, el mercado está maduro y lo podemos hacer, y yo creo que esto es lo que vamos a tener en definitiva. Tiene que venir del sector privado e incluso del sector internacional los contratos de largo plazo de compra de GNL que vamos a necesitar para que tenga sentido todas las inversiones que vamos a promover con nuestra ley. Si esos contratos, haciendo la salvedad, por supuesto, que en el mercado de GNL podrían hacerse también compraventas spot, pero de todas maneras no hay nada cuando yo tengo que asegurar el repago de la infraestructura como instrumento de promoción que un contrato de largo plazo. Estamos hablando mínimo 15 a 20 años. Subastas, ya las mencionamos, las del Renovar, que hizo subastas según tecnología, y vamos a ver que en el futuro, y acá Mexa probablemente tenga algo que decir, vamos a ver subastas de gases verdes. ¿Qué son gases verdes que vamos a volver a mencionar? Son biometano, hidrógeno verde, metano sintético, que Europa ya está poniendo en las redes, no así el hidrógeno, pero sí biometano, a través de los llamados Green Gas Purchase Agreement, contratos de compra-venta de gases verdes, que también, igual que el gas natural, se pueden comprar en subastas competitivas. Beneficios impositivos y arancelarios. Acá sí, este es el punto central. Vamos a ver que nuestros proyectos de ley se basan en definitiva en ayudas a quienes quieren instalar la infraestructura que necesitamos y desarrollar los proyectos tanto de GNL como de hidrógeno, les va a dar beneficios impositivos arancelarios. Nuestro instrumento de promoción, las leyes, los proyectos que están en el Congreso, van a tener eje en este instrumento. Ayudas financieras directas, subsidios a la inversión de capital, por ejemplo. No creo que en Argentina hagamos esto, no es el momento adecuado. Sin embargo, cuando vemos otras realidades, por ejemplo, para calefacción, si un país considera que hay que convertir viejas calefacciones que funcionaban a diésel o que están quemando combustibles líquidos, pasemos a calefacción a partir de sistemas eléctricos, las llamadas bombas de calor. Bueno, el Estado tiene fondos de ayuda para hogares o para algún sector que quiera promover ese cambio y pueden sacar préstamos, algunos con reembolsables o no reembolsables. Esas son ayudas financieras directas a las personas. Nosotros vimos mecanismos de ayuda financiera directa, por ejemplo, en materia de GLP. En vez de financiar la larga cadena en la que se pierde desde la producción hasta la garrafa, se puede dar una ayuda directamente a quien lo necesita, porque es una población socioeconómicamente vulnerable. Ahí hay una ayuda de otro tipo, pero no deja de ser uno de estos casos de subsidio como ayuda financiera directa. Y después, esto es en verde, que les digo, no podemos dejar de hacerlo porque son, entre comillas, gratis, todo nos cuesta recursos humanos, nos cuesta dejar de hacer otras cosas al mismo tiempo, pero programas nacionales de promoción. Tuvimos en el país un programa muy efectivo desde el punto de vista informativo, de hacer estudios, de juntar a las personas interesadas en esto que fue el ProBiomasa, una iniciativa conjunta de la Secretaría de Energía y el Ministerio de Agricultura, que permitió muchos avances en el sector de quienes producían, por ejemplo, biogás y biometano. Y otras cuestiones regulatorias a las que no debiéramos esquivar, que es la aprobación de los estándares técnicos y los mecanismos de certificación. Crear estas regulaciones técnicas es lo primero que necesita una industria para poder avanzar sobre seguro, y que sean estándares técnicos y mecanismos de certificación compatibles con los que el mundo está sacando y está solicitando para que nuestros productos
puedan tener ese mercado, porque de las dos leyes, proyectos de leyes que vamos a hablar, tienen que ver con los mercados internacionales. Entonces queremos estar a tono y que nuestros productos tengan los criterios técnicos y de sostenibilidad que se valoran en el mercado global. Hay un instrumento que está, por ejemplo, en la Estrategia Nacional de Hidrógeno de Colombia, que es brillante, y que es la simplificación de trámites. Simplifiquemos los trámites, hagamos un fast track para que el camino no sea tan arduo para los inversores. Simplemente unifiquemos ventanillas. Hubo intentos en el país de hacer ventanillas únicas para varias cuestiones, por ejemplo, incluso para la tarifa social, hacer una ventanilla única, porque si una persona necesita que la ayuden para su factura de gas natural, probablemente necesita para electricidad, para agua, etcétera. Bueno, también podemos simplificar los trámites de los inversores. Y un instituto que también aplica la legislación colombiana, que se llama Sandbox Regulatorio. Sandbox por arenero, lo podemos traducir como arenero regulatorio, y es que el regulador desde el punto de vista técnico podría ser, por ejemplo, un Enargas. Si queremos hacer una prueba, un ensayo de cómo es poner hidrógeno verde, o incluso otro metano sintético en las redes, podamos hacer como un mundo encapsulado, un arenero, donde se permita temporariamente y a los efectos del avance científico y tecnológico y de las pruebas, tener una regulación distinta y en un ambiente cuidado y seguro desde ese punto de vista, que no va a afectar a los usuarios, que no va a explotar nada, poder tener lo que se llama entonces este arenero regulatorio para probar nuevos estándares. Bueno, todo este menú estaría disponible. Vamos a ver, estas las vimos, eran para explicar los primeros sistemas. Esto es otro esquema que se lo quedan. Después vamos a compartir, Daniel, la presentación, ¿sí? Sí, Griselda, la Bien, presentación la vamos a repartir por mail a todos los inscritos. buenísimo, porque fue pensado para eso y porque si algún tema no llegamos a verlo, que lo puedan tener acá y me siguen preguntando por mail. Correcto. Entonces, volviendo al concepto brevemente ahora de transición energética, ¿qué tienen pensado Europa en este caso, que aparece como un mercado para nosotros? ¿Cómo va a ser su transición? Y bueno, acá está. Primero, electrificar un mundo que va hacia la electricidad, y esto hacerlo con renovables, no hacerlo con fósiles. La eficiencia energética como gran fuente de ahorro de emisiones. Y en tercer lugar, el hidrógeno verde. Es decir, que el hidrógeno verde no es ni el primero, no es que todo el mundo, toda la energía va a estar hecha con hidrógeno, pero sí un tercer lugar que es una herramienta muy importante. ¿Y qué dice Europa del rol del gas natural? Y esto es muy interesante, porque cuando salió la Estrategia Nacional de Hidrógeno, era en 2020, todavía no existía el conflicto bélico en Europa, y del gas natural no se hablaba. Francia no hablaba porque tiene todo basado en energía nuclear, pero Alemania no hablaba, y resulta que cuando se produjo la invasión rusa a Ucrania, y tuvimos que poner sanciones y limitar todo lo que viniera de Rusia, gran crisis de seguridad energética en Alemania y otros países europeos, pero Alemania a la cabeza, imagínense a sus votantes. ¿Qué hacemos? ¿De dónde sacamos el gas natural? Y quedó expuesto que hace rato que Alemania depende todavía fuertemente de ese gas natural, y sale otro plan por encima de todas las transiciones que se llama el Repower EU, Repower Unión Europea, en mayo de 2022, donde se vuelve a decir: salgamos a buscar gas natural al mundo. Entonces, acá vemos que a partir de lo que la Unión Europea define como sus propias necesidades, es donde nosotros encontramos nuestra oportunidad. Porque si después de ver el escenario de la transición energética global, miramos nuestra propia transición energética, nosotros necesitamos una, y si adherimos, podemos seguir bajando emisiones. Acá tienen la ley por la cual adherimos al Acuerdo de París. Nuestro país también presentó contribuciones determinadas a nivel nacional, las primeras en 2016, en 2020 la segunda.
Se revisó para ser más ambiciosa en 2021, y ahora, muy recientemente, la Secretaría de Energía acaba de publicar un Plan Nacional de Transición Energética en el que no me voy a meter porque va a ser muy bien explicado e introducido, entiendo, en algún próximo seminario webinar que Daniel les tiene preparados. Pero, ¿qué tenemos ahí? Argentina definió que va a hacer su transición energética con gas natural, y de hecho, ya desde el año 2019, 2020, o antes todavía, 2017, que hemos instalado en el mundo que no hay una sola transición energética, sino que hay transiciones energéticas y que cada país lo hace según su matriz, según sus posibilidades. Entonces, nosotros ya tenemos gas natural, pero gas natural no solo para nosotros, sino para convertir regionalmente, y como tenemos más que eso por ser la segunda reserva mundial, es que podemos aspirar a exportar efectivamente gas natural al mundo. Entonces, nosotros podemos profundizar la descarbonización. ¿Cómo? Bueno, sí, podemos ir cambiando. A los petroleros no les va a gustar esto, pero no se preocupen, petroleros, me refiero a la gente de los hidrocarburos, proponer que la generación eléctrica no sea tanto con gas natural, sino que vayamos a otra fuente que se está poniendo muy buena en Argentina en términos de su factor de capacidad y de precio, que es la energía eólica. Podemos hacer mucho más energía eléctrica con fuentes renovables, porque, digo, no es problema para el sector hidrocarburífero porque va a exportar y va a contribuir así a la descarbonización del mundo de países que aún hoy consumen mucho hidrocarburo líquido, que dependen del petróleo, de los derivados del petróleo y del carbón, que es peor todavía. Entonces, nosotros podemos descarbonizar nuestra matriz eléctrica, podemos ir al vehículo eléctrico para desarrollar nuestra industria automotriz, y acá es donde les digo, antes todavía que el hidrógeno, nuestro país está entre los 3 países con mayores reservas de litio: Chile, Bolivia, Argentina, pero de esos 3 somos los únicos que tenemos una industria automotriz. Entonces, pensar en litio para hacer baterías y desarrollar un vehículo eléctrico haría que ese litio no sea una sola industria extractiva y vengan y se lleven el litio. Si bien el litio solo no se exporta, hay unos procesos que se van a realizar acá, que son los carbonatos de litio, y tienen otros nombres químicos. Hay 3 subproductos del litio que ya implican una industrialización, pero nuestra ambición como país debería ser fabricar la batería y llegar incluso a nuestra industria automotriz, es decir, a los vehículos eléctricos. Y finalmente, y más a largo plazo, pensar en hidrógeno de bajas emisiones para esas aplicaciones industriales y para fabricar fertilizantes, es decir, no hidrógeno para generación eléctrica, sino para aquellos sectores que usan fósiles en su proceso industrial o que resultan difíciles de descarbonizar. Hay mucha importancia, tendrá mucha importancia el hidrógeno si a partir de allí se puede generar un combustible sintético basado en este hidrógeno de bajas emisiones que ya veremos qué es. Entonces eso es lo que va a pasar en Argentina, y la buena noticia es que muy recientemente, el 17 de julio, o sea, la semana pasada, se firmó un memorándum de entendimiento sobre energía, estuvo el presidente en Bruselas. Esto nos va a quedar a través de las gestiones con este gobierno, con el próximo, y Europa, no un país, todos los países de la Unión Europea han dicho que tienen intención de buscar de Argentina hidrógeno y sus derivados, energías renovables, eficiencia energética, y subrayo gas natural y GNL. Y dice el memorándum que se apunta a permitir un suministro estable de gas natural de Argentina a la Unión Europea, que sea consistente, sea clara, con los objetivos de descarbonización, que este suministro va a ser a precios de mercado y según el ordenamiento interno de los países, o sea, hay que respetar nuestras leyes, y dice que estándar de sostenibilidad se va a aplicar sobre todo para esto que puede resultar dañino al ambiente, y que es dañino al ambiente, que son las emisiones de metano. Entonces, con todos esos recaudos ambientales, Europa pide tener nuestro GNL. Y es así que llegamos entonces y le damos sentido en este marco de transición energética global a nuestro proyecto de licuefacción. Hay un proyecto físico, un proyecto material, un proyecto económico en la base de lo que es el proyecto de ley. Y que esto es
una doble arma, digamos, porque si ustedes que están disponibles y se pueden escuchar las 3 horas o 2 horas y pico en las que YPF fue a la Cámara de Diputados a presentar su proyecto y a la vez las otras tantas 2 horas y pico en las que la Secretaría de Energía fue a contar el proyecto de ley y lo que se propone, una de las principales críticas que se le hacen desde la oposición es, pero esto es un proyecto de ley a medida, es para un solo proyecto. Les comparto mi punto de vista personal. Lamentablemente tenemos un solo proyecto porque habría una sola empresa hoy todavía en condiciones de implementarlo, que es YPF, en su asociación con Petronas, que ya es un gran exportador global de GNL, junto con Australia, con Estados Unidos, con Rusia también. Ojalá tuviéramos un sector más competitivo y hubiera otros. Se dice que hay otros proyectos, que Tecpetrol tendría un proyecto, que chinos, que rusos están interesados, pero necesitarían un socio local. En definitiva, esta discusión de si vamos a aprobar una ley para un proyecto, el texto de la ley no es que admite a uno solo, ni está tallado como para que entre uno solo. Por lo tanto, si el proyecto que existe requiere ciertas garantías, desde mi punto de vista, ojalá podamos sacar con sus más, sus ajustes, lo que haya que discutir en comisiones, cuanto antes este proyecto de ley. Veamos las diferentes ventanas que tenemos. Si bien los dos proyectos de GNL y de hidrógeno se mandaron juntos al Congreso, tenemos urgencia en sacar GNL porque el mundo va hacia una eliminación de fósiles. Nosotros nos conformamos con que todavía el gas natural hacia 2050 se va a duplicar el requerimiento mundial, pero no mucho más allá. Después la tecnología nos va a sorprender con combustibles sintéticos y no sé si vamos a poder poner en valor todavía más allá del 2050 nuestras reservas. Entonces, ¿de qué trata el proyecto en pocos números de YPF? En producir en total, en su tercera etapa, porque va a tener distintas etapas, 25 millones de toneladas por año de GNL. Esto para ponerlos en dimensión, hoy tenemos aproximadamente 400 millones de toneladas por año de GNL, es el mercado mundial, 390 se midió en 2022, y se espera que crezca otro tanto, o que crezca al menos 300 millones de toneladas por año más. Sé que es una proporción considerable, pero para llegar a esos 25 millones de toneladas va a tener que construir 3 gasoductos dedicados, como si fueran 3 Néstor Kirchner, que vayan desde Neuquén a Bahía Blanca, y ahora se va por una primera etapa. La primera etapa de los 25 va a ser solo 5 millones de toneladas por año, implica 400 kilómetros de ducto, uno de esos 3 ductos estamos hablando, y va a significar, en términos de gas natural, 22 millones de metros cúbicos día. Esta inversión está estimada en 10.000 millones de dólares. Y después va a haber 2 etapas más, como ven, para llegar a los 25 millones. Este es el proyecto económico. Acá era para mostrarles qué le pasa a este proyecto. Este proyecto debería salir con el solo, si es tanto negocio y si Europa lo quiere, debería salir con solo los contratos privados, como decíamos, con ese off-taker o comprador, y decimos que Europa quiere comprar, que Alemania construyó un montón de regasificación. ¿Por qué necesitamos un proyecto de ley de promoción? Bueno, la explicación de quienes tienen que implementar el proyecto tiene 2 patas. Una estrictamente económica, que tenemos que igual competir, porque hay otros que quieren vender GNL en esa ventana de oportunidad. Si miramos el mapa de América, fíjense, en el sur solo tenemos terminales de regasificación, las verdes, salvo una que existe hace tiempo, el LNG Perú, de Pampa de Melchorita se llama esa planta, que exporta GNL, y después todos los otros anaranjaditos, que son las plantas de licuefacción, están en América del Norte. Ahí veo que hay una como en Guyana o en Venezuela, Atlantic. Bueno, pero ¿qué tenemos que compensar? Nosotros ya tenemos buena tecnología y buenos precios. La curva de aprendizaje ha sido importante. Vaca Muerta tiene precios que compiten del gas natural, que es la etapa inicial, pero tenemos toda una infraestructura que construir y además un costo de transporte, estamos en el fin del mundo, un costo de transporte diferencial. Para cubrir la brecha
de ese mayor transporte desde Argentina, comparado con Estados Unidos, y del mayor costo de capital, problema que, digamos, tenemos en cualquier inversión que se haga en Argentina. Nuestro mayor costo de capital por ahora es que se pide una ley de promoción. Y además para lograr previsibilidad, no solo en cuanto a qué va a pasar con los impuestos, donde se pide una estabilidad cambiaria y se propone en el proyecto, sino también hay algo interesante que se habla poco del proyecto LDGNL, que hay garantías regulatorias. Ya mismo las vamos a ver. Es un cambio en nuestra mentalidad de seguridad energética. Con las grandes reservas que tenemos, la seguridad energética argentina pasa por fomentar esa exportación, por tener esos grandes contratos que van a justificar entonces una producción más constante, más permanente todo el año de el mismo gas natural de Vaca Muerta que puede alimentar nuestro mercado interno. Y no es que tengo que limitarme al mercado interno o sacarle a la exportación, no. Hoy, con Vaca Muerta, eso no hace falta. Lo que tengo que asegurar es poder hacer la infraestructura. Entonces la ley, bueno, declara de interés público nacional y crea el régimen de promoción. Acá la autoridad de aplicación es muy clara, es la Secretaría de Energía. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, él o los proyectos podrán presentarse a la Secretaría de Energía dentro de los 5 años de publicación de la ley. O sea que no es que puedo venir en 15. Acá de alguna manera se está tratando de apurar. Esto si lo hacemos en los próximos años. Después ya no va a ser útil. Entonces, hay 5 años para presentar un proyecto o un año más de prórroga. ¿Y qué es lo que se va a beneficiar con estabilidad impositiva y con descuentos en los impuestos? Es la actividad, todo lo que requiera la actividad de licuefacción para la exportación del GNL y lo que se necesite para ello, como por ejemplo construir gasoductos dedicados que lleven gas natural de Neuquén a Bahía Blanca, ese transporte dedicado, o instalaciones de almacenamiento de transporte, es decir, todas las actividades conexas. Pero los beneficios no van a tocar la parte de producción. En producción seguimos igual, todos los productores siguen compitiendo de la misma manera, no va a haber alícuotas impositivas diferenciales. Y hay ciertos requisitos para aprobar el proyecto, eso es otra de las críticas que también se hizo, pero la explicación, en ese caso que dio la Secretaría de Energía es, bueno, necesitamos promover un proyecto grande, porque si no hacemos algo grande, no estamos acá promoviendo mini GNL, sino que queremos empujar un proyecto de exportación para que lo que vengan sean las divisas que necesitamos de la gran exportación. Entonces, como mínimo, los proyectos tienen que tener 1 millón de toneladas de GNL por año. Vimos que el de YPF en su primera etapa lo cumple con 5 millones, y tiene un monto de inversión mínimo que también lo cumple ese proyecto, que es de $1.000 millones en los primeros 6 años desde la aprobación del proyecto. Bueno, también se evalúa la idoneidad del solicitante y hay posibilidad de ampliar. Los beneficios van a regir 30 años. Otra crítica que se hace, ¿cómo puede ser que un gobierno saliente pida un régimen de promoción que va a durar 30 años? Bueno, si vamos a decir esto, nunca en gestiones de 4 años vamos a poder hacer nada. Ojalá podamos alinearnos con sus más o menos, con las correcciones necesarias detrás de esta política pública. Contenido nacional. Hay un requisito que se ve tanto en la ley de proyecto de ley de GNL como en el de hidrógeno verde, en el que va a haber que observar componentes nacionales y estos van a ser crecientes a través del tiempo. Si son proyectos hasta el año 10, los inversiones van a tener que estar aplicadas con un mínimo de 15% a productos producidos, fabricados todos en Argentina. Y eso aumenta al 30 y al 50 en las últimas etapas. Requisitos crecientes de contenido nacional. Y acá está la lista de los beneficios tributarios, amortización acelerada del impuesto a las ganancias, acreditación o devolución del IVA, esto se maneja según un cupo fiscal, no es que todo se va a devolver, sino año a año hay que ver hasta dónde. Impuesto a las ganancias, este es uno de los beneficios más criticados, porque ¿por qué nos vamos a meter con la alícuota del impuesto a las ganancias si ellos tienen una ganancia? Lo dejo abierto, expongo nada más, el debate existe. ¿Por qué si las empresas en general tienen una alícuota del 35%, se la voy a bajar al 30%? Están proponiendo eso.
Los quebrantos se van a poder compensar hasta 10 años atrás, la ley general admite hasta 5, y se va a permitir deducir del impuesto a las ganancias los intereses y las diferencias de cambio que se originan en la financiación del proyecto. También se hacen exenciones de los aranceles para la importación de bienes, cuando estos, y de las tasas portuarias, etcétera, cuando estos no son bienes producidos en el país. Pero por sobre todo, algo que me parece interesante y está bien que el proyecto tenga es la estabilidad fiscal. Se le mantiene la carga tributaria por todos esos 30 años. Y esto sí es lo único que he visto en todo el proyecto que se le extiende a los titulares de los permisos de exploración y concesión de explotación que están en el upstream. Se les va a dar estabilidad fiscal a aquellos que explotan gas natural dedicado al proyecto de GNL. Derechos de exportación. Sabemos que hoy tenemos derechos de exportación para gas natural, entonces se dice, ¿qué hacemos con el GNL? Se establecen derechos de exportación variables. Si el precio que es tan volátil en el mundo de GNL no llega a los $15 por millón de BTU, 0 es la tasa, la alícuota. Entre 15 y $20 por millón de BTU, voy a aplicar una fórmula variable de retenciones entre 0 y el 8. Y si es más de 20, quedó fijo en 8. Llegamos entonces a lo que cualquier proyecto quisiera tener y que es un acceso al mercado de divisas. Es lamentable que tengamos que ponerlo en una ley, porque como se dice, de alguna manera estamos consagrando todas nuestras anomalías en un proyecto legal. Al mismo tiempo, la verdad es que si no cortamos y si no le decimos al menos... Griselda, detenete unos segundos para recuperar la voz. Sí. Les cuento a todos que, bueno, Griselda venía de un proceso con su garganta y, bueno, ha hecho el esfuerzo para estar aquí, así que le agradecemos, pero tranquila, ya en unos segundos retomás. Aprovecho para comentar algo que quizás no todos vieron en el chat, pero bueno, Malena Totino, que está asistiendo, aportó que el link para la sesión de diputados en la que se habló, YPF presentó y luego la secretaria de Energía, hablando de este proyecto en particular. Así que los que quieran, ahí tienen en el chat el link correspondiente. También Griselda tuvo la gentileza de mencionar que estamos preparando, ya está preparado en realidad, previsto un webinar para mostrarles a los que quieran asistir el Plan Nacional de Transición Energética al 2030 y los lineamientos de la transición energética al 2050. Ambos documentos que fueron presentados y publicados en el boletín oficial, como la resolución 517 y la resolución 518 respectivamente, los vamos a presentar en un webinar del día 4 de agosto a las 10. Van a recibir una invitación, por supuesto, y quien va a exponer, nadie mejor que la subsecretaria del Planeamiento Energético, Cecilia Garibotti, que tuvo que ver con la redacción de ambos documentos. Así que bueno, ya de paso les paso la promo de ese webinar. Griselda, ¿estás mejor? Sí, sí, aquí estoy. Bueno, Quería, adelante. porque no sé cómo vamos a hacer con todos los contenidos, entre la demora inicial, pero bueno. Contaba el acceso a divisas, que es similar en hidrógeno verde, pero es más generoso en el caso del GNL, ya les hago la comparación. No es libre disponibilidad de divisas, no es que yo puedo tomar el 50% de las divisas que obtengo por exportación y hacer lo que quiera, sino que es libre aplicación, no disponibilidad, a los conceptos que me autoriza la norma, que en el caso de GNL son
pago de capital e intereses de pasivos comerciales, de pasivos financieros, y acá incluye utilidades y dividendos de balances cerrados. En cambio, en hidrógeno verde se limita, se frena en pago de capital e intereses de pasivos comerciales y pasivos financieros, y no menciona la de las utilidades y dividendos. O sea que no me puedo llevar la platita que gané a casa, y eso sigue siendo una barrera. Yo creo que en el texto mínimamente debiéramos poner, para el caso de que hubiera restricciones, pensando que de acá a 30 años va a dejar de haberlas, pero bueno, al menos, no sé, algún texto un poco más elegante que no denote como si esto fuera nuestro estado endémico, nuestra condena, sino que bueno, en caso de, que ahora es un caso de, que ese caso podría ser superado. De todas maneras, la realidad, el fondo de la cuestión es que si esto no está, tampoco está el proyecto. Garantía de estabilidad regulatoria. Y acá vamos a algo interesante, y es el cambio del paradigma de la seguridad energética. Vamos a tener autorizaciones de exportación en firme GNL, algo de esto ya vimos a partir del Plan Gas, y acá se proponen 3 tipos de autorizaciones. Autorizaciones para todo el año durante 30 años, realmente ambicioso, es lo máximo que pudiéramos tener, con yacimientos y ductos dedicados. O sea, va a haber yacimientos de gas natural que se comprometen con el proyecto, y ductos, gasoductos que se comprometen con el proyecto, que las van a construir especialmente. Les piden también un estudio experto que garantice que así, con todo eso encapsulado, no voy a afectar el abastecimiento interno. Un segundo caso es permisos firmes, pero no entra el invierno, los puedo dar entre septiembre y mayo, queda fuera junio, julio y agosto, por los 30 años, usando el sistema de transporte, pero acreditando que no voy a afectar el transporte interno. Y finalmente, autorizaciones firmes cargamento por cargamento previo ofrecimiento al mercado interno. De todas maneras, lo que me gustó, que nunca tuvimos en la ley, es que una vez otorgadas las autorizaciones, estas no van para atrás, que es lo que tanto discutimos. Ustedes son seguramente muy jóvenes y no se acuerdan ya de la crisis de desintegración regional, de los conflictos que tuvimos con Chile, con Brasil, justamente por tener que ir para atrás con autorizaciones firmes otorgadas en un acto de gran optimismo. Entonces, me parece que esta garantía regulatoria es importante. Como prioridad de abastecimiento interno que se consagra, la Secretaría de Energía podría, avisando 180 días antes de que empiece cada año, decirle al exportador de GNL, mira que en junio, julio y agosto voy a necesitar hasta el 10% del gas natural que va a tu proyecto y del transporte, en el caso que se use la red de transporte general, y le va a dar prioridad a tenerse acá a mesa para comprarlo, pero deberán tomarlo con el precio de exportación, o sea, deberían pagar ese precio de exportación, entiendo que respaldado, garantizado por el Estado, y bueno, esa es la única licencia o excepción que se hace en favor de prioridad de abastecimiento interno. Y otra cuestión es que estos ductos dedicados se les consagra en la ley el derecho a obtener una concesión de transporte según ley 17.319, y además se los exime de las especificaciones de calidad que están en la ANAC 602, la norma de calidad del gas natural. Es decir, no necesito poner el gas en calidad para transportarlo en esos ductos dedicados como si es cuando el gas natural ingresa al PIS, al punto de ingreso del sistema de transporte. Dicho eso, contame, Dani, cómo manejamos los tiempos, porque tengo otro tanto más con hidrógeno, es una pena. ¿No tenés alguna otra fecha para Creo que no compartirnos? llegamos. Lo que voy a proponer es que hagamos efectivamente otro evento para poder hablar como corresponde de la ley de hidrógeno, del proyecto. Yo creo que sí, y además no creo que la traten en estos días. El GNL, por suerte se los pude contar, y son muy valiosos los links. El que tenga paciencia o auriculares mientras camine, está interesante escuchar el debate, y la verdad que te ilustra de todo, y con esta base que compartimos hoy ni hablar, podemos pensar en esos instrumentos de promoción, al final, bueno, cuáles estamos aplicando, cuáles no.
Y yo te dejaría, sería, no sé, como el material está bueno para compartírselo más adelante, y no hay una urgencia porque el hidrógeno no es mañana, ¿eh? El Bueno, hidrógeno es a largo plazo. Gisela, acá mismo algunos participantes ya están diciendo que están de acuerdo con una nueva fecha. No hay ningún problema, lo programamos. Tenemos ya webinars por delante armados, como comenté, el de Cecilia Garibotti por el plan de transición el día 4 y el postergado webinar de Palermo Aizque con Fernanda Raggio y Pablo Chevli de IPF y CGC respectivamente, que lo tenemos el día 18, pero bueno, todo esto va a ir por mail y bueno, me comprometo comprometo a Griselda a armar algo específicamente de hidrógeno. Comparto con Griselda que el tema que se trata de acelerar es la aprobación de la ley de hidrógeno, de GNL, y difícilmente, a mi entender, se trate la ley de hidrógeno en este año. Costó bastante arrancar con la de GNL, de hecho, en este año electoral, pero bueno, finalmente parece que se está acelerando. Lo que te propongo, Griselda, es que le demos lugar entonces a las preguntas, algunas preguntas, y para también cumplir con el horario. Sí, genial. En principio, bueno, hay varias cosas, varias preguntas, algunas son más bien de opinión, más que de pregunta, pero creo que es interesante reforzar algún punto, como por ejemplo, ¿por qué gasoductos dedicados? Si bien la ley no habla de que tienen que ser con gasoductos, los proyectos tienen que ser con gasoductos dedicados, pero bueno, hay un capítulo específico. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque si tengo que usar la red de transporte general, voy a estar, esto se discutió también con lo que hoy es el gasoducto Néstor Kirchner, que en su momento se iba a llamar transportadora de gas del centro. Si yo tengo un gasoducto que atraviesa todo el país, como tengo una ley que consagra el transporte de gas servicio público, voy a estar sometido a dar acceso, libre acceso a toda la capacidad disponible. Estoy sometido a que si un pueblo pasa cerca y pide conexión, le tengo que dar servicio y le tengo que fijar una tarifa en pesos, como dice la ley de servicio público. Si yo tengo un gasoducto dedicado y lo quiero hacer para un proyecto industrial, estoy, digamos, para usar una palabra poco feliz, a salvo de esa regulación. Entonces, creo que la idea de gasoducto dedicado no solo me va a permitir decir, yo con esto no estoy interfiriendo en la prioridad de abastecimiento interno, porque hice una infraestructura distinta, que no se conecta, que no interfiere, sino que a la vez estoy fuera del alcance de las generales, digamos, de la ley. Bien. El servicio público. Sí. Otro punto que vimos en tu presentación son, bueno, obviamente el proyecto madre, diría yo, YPF Petronas, pero por otro lado mencionaste algunos otros proyectos y me pareció que no estaba en la lista algo de lo que un proyecto del que se venía hablando muchísimo, de hecho se habló en algún otro webinar con Gabriel Aguilar y Oscar Sardi, Accelerate y TGS, cada uno de ellos, sobre la posibilidad de un proyecto conjunto en Bahía y sobre el que habían estado trabajando desde hace bastante tiempo. No sé qué sabes sobre el tema. Justamente te iba a decir, hace mucho que no escucho hablar de ese proyecto. Cuando vos mirás estos proyectos que mencionó, justamente la Secretaría de Energía, cuando le dicen, pero esto es una ley para un solo proyecto, ella tampoco menciona hubo un memorándum de entendimiento, y fue incluso anterior a YPF Petronas, el acuerdo que ellos tenían. Sé que lo siguen analizando, pero no tengo mucho más información. Por ahí tenemos que invitar a Gaby a que nos cuente. Sí. Una pregunta también tiene que ver, bueno, no sé si es tu área, pero A ¿qué ver. precios de LNG tenés en mente para la viabilidad de estos proyectos? Mira, se ve que acá
hay unos proyectos que tienen en mente el legislador, y el legislador tiene detrás alguien que quiere la factibilidad del proyecto, y se lo imaginaron, ¿no? Que por debajo de $15 por millón de BTU es barato. Recién a partir de los 15 ellos empezarían a ganar, así que aceptarían desde ahí que les apliquen algún derecho de exportación. Entonces me imagino que esa es la cuenta. Yo creo que están pensando en un precio de gas natural en pozo de promedio de $3,5 por millón de BTU, un costo de transporte de 1,5 a lo sumo dólares por millón de BTU, y a eso le sumás una licuefacción de 6, por lo menos, no sé cuánto sale esa infraestructura, $6 por millón de BTU. Entonces ahí, para que haya un margen, necesito mínimo un precio internacional de 15, me parece. Se me escapa a mí y a algún participante si la ley dejó afuera la producción de GNL para uso doméstico. Por ejemplo, una utilización podría ser el transporte propulsado a GNL, ¿sí? Sí. No sé qué nos decís al El respecto. GNL para uso doméstico es súper interesante. En su momento, el Enargas tenía toda una gerencia de almacenaje, y lo que era GNC en containers, GNL en containers como esto, que se trasladaba, o como las tecnologías que se desarrollan como gasoducto virtual, fueron englobadas en lo que la ley 24076 llama el almacenaje. Desde ahí se lo promovía en el sentido de que el Enargas solo miraba los aspectos de seguridad, no se regulaba económicamente ni tenía tarifa, era una actividad puramente industrial, pero al ser gas que se transportaba, que viajaba en containers, necesitaba una aprobación segura, y por ejemplo, eso permitió que la empresa Galileo proveyera tecnología para conectar la producción de un yacimiento aislado en Mendoza, el proyecto Anchoris, para llevarlo en camiones, el gas natural, comprimido, licuado, hasta la central térmica que lo utilizaba. Ese es el llamado gasoducto virtual. Esa cadena de seguridad, alguien debía hacerse responsable, entonces la figura de los sujetos almacenadores que garantizaban la seguridad, así como la distribuidora la tiene que garantizar en su red, o el transportista en su ducto, estaba ahí. No está en esta ley promovidos esos pequeños usos, sino que es una ley, y lo dijo también la secretaria, pensada para la gran exportación y para destrabar de alguna manera esta inserción de Argentina, el desarrollo de las grandes reservas de gas. Que necesitamos algo para impulsar las pequeñas aplicaciones también, es cierto, y de eso vamos a poder hablar si hacemos una próxima reunión cuando hablemos de gases verdes en las redes, porque eso nos va a permitir también hablar de bio-GNL, bio-GNC y otras alternativas muy vinculadas a la modernización tecnológica también. Argentina, en eso sí estamos en deuda, tenemos toda la potencialidad también en las redes eléctricas. Ahora que se está haciendo una revisión tarifaria, es el momento de introducir redes inteligentes, medidores inteligentes, para que la demanda pueda por fin administrarse también. O sea que tenemos mucho para hacer. Sí, estoy de acuerdo. Mencionaste la gerencia que manejaba el tema de almacenamiento en Enargas, y eso me genera algún ruido con respecto a, bueno, la autoridad de aplicación es la Secretaría de Energía, según dice la ley. En tu opinión, ¿va a tener injerencia el ente en algunos aspectos de la aplicación de la ley? No lo creo por ahora. Siempre hubo una disputa, a veces nadie lo quería y a veces lo querían todos, lo que era el GNL, porque también hay que hacer inspecciones en el GNL, las universidades estaban a cargo también de ver lo que era la seguridad, las auditorías de seguridad de las plantas de regasificación en Bahía Blanca y Escobar. Entonces, tenés para entrar desde distintos lugares. ¿Qué quiero decir con esto? Que el almacenaje es una de las actividades definidas en la ley del gas, pero el Energas solo le ve los aspectos de seguridad. Todo lo que es, nuevamente,
política pública, exportaciones, precios, todo eso claramente está del lado de la Secretaría de Energía. Autorizar, en lo que es el proyecto de ley que hoy comentábamos, autorizar una exportación de semejante magnitud y fijar la política pública y los beneficios impositivos, la política de promoción, es de la Secretaría de Energía más el Congreso. Porque, ¿por qué estamos haciendo la ley? Porque solo el Congreso, además, te puede dar excepciones, te puede dar beneficios presupuestarios, garantías, sacarte algo, hacer diferencias con el resto del mercado. Entonces, creo que este proyecto de exportación de GNL no es que exceda al Energas, sino que simplemente el Energas no está aquí involucrado, ¿no? Bien, clarísimo. Bueno, aquí hay cuestionamientos que obviamente se vienen haciendo y creo conocer tu respuesta porque incluso la diste hace 2 días atrás en el evento de la Nación, en tu Sí. panel. Pero, bueno, ¿por qué poner en una ley beneficios fiscales? Algo ya dijiste en tu presentación. No sé si querés reforzar el tema. Sí, beneficios fiscales es un instrumento clásico de promoción. Lo tenemos como antecedente primero en la ley de generación eléctrica a partir de fuentes renovables. Son muy similares los beneficios que se otorgan. El nuevo es este de la alícuota, y fue también por eso cuestionado, que le bajen la alícuota del impuesto a las ganancias de 35 al 30, ese es distinto, pero todos los otros están en general, no solo en nuestro país, también Colombia, también Chile, otorgan beneficios impositivos a sus proyectos. Es como también cuando haces una zona franca y le decís, bueno, los que se instalen acá porque quiero promover esta actividad en este lugar, le voy a no cobrar aranceles o no va a pagar tales impuestos. Es un típico instrumento de promoción, un clásico te diría, ya casi neutral, podemos discutirlo uno a uno. Es cierto que cada vez que resignás, estás resignando un ingreso para el Estado, por eso hay que estar seguro y tiene que estar en una ley porque la sociedad tiene que dar el visto bueno a eso. Yo deseo que ojalá arreglando algunas cuestiones de este proyecto de ley, como sociedad demos el visto bueno y que no haya chicanas meramente políticas de no, bueno, digo, ¿qué más quiere un próximo gobierno del signo que sea que tener una ley de GNL aprobada? Incluso si tiene alguna deficiencia, bueno, que lo haya hecho la gestión anterior, pero que por fin lo dijo el representante de YPF también, si escuchan la sesión en diputados, dijo, esto es una condición necesaria pero no suficiente, lo cual es un poquito desalentador también, pero es la realidad. O sea, queremos esto para poder hacer nuestras cuentas, esperamos que así podamos instrumentarlo. Después, imagínense toda la ingeniería que se necesita para hacer eso. Nosotros la tenemos ingeniería en sentido literal, pero también digo ingeniería comercial. Tenemos que pensar, ¿van a tener un contrato a largo plazo? ¿Cómo se van a asegurar el comprador? ¿Van a ir a Alemania y decirle, bueno, hay que armar todo eso, facilitémoslo desde lo que es nuestro marco regulatorio? Un participante nos pregunta, bueno, beneficios fiscales versus retenciones. ¿Contradicción o necesidad? Perdón, porque sabes que me colgué leyendo en el chat una buena respuesta que le da Leonardo, porque claro, hay muchos cuestionamientos con el contenido local, ¿no? Entonces ahí Leonardo explica que el requisito de contenido local, ahí tenemos proveedores locales, tenemos universidades, ingenieros y todos que se desarrollan detrás de esto. Entonces, si está bien puesto, es súper útil. A veces, como en el caso de hidrógeno, vamos a ver la próxima, puede ser exagerado para un inicio porque la tecnología no está acá, entonces es el huevo o la gallina, porque vos podés importarlo con compromiso de transferencia del know-how y entonces incorporarla, pero si no la tenés y exigís contenido local a secas, y bueno, no vas a despegar. ¿Me repetís la pregunta, Daniel? Ahora sí. Sí, que la ley prevé, por un lado, beneficios fiscales y por otro lado, retenciones a las exportaciones. Sí. Ahí sí. Bueno, pero vos sabés que lo que está poniendo la ley acá, hablando de Argentina, es previsibilidad.
sea, si me Claro. van a decir, la empresa puede hacer el cálculo, por lo menos, y va a decir, no me van a cobrar más del 8% en ningún caso, y en ese momento yo estaré ganando un precio más allá de los $20 por millón de BTU que me da mi ecuación. Es una limitación clara y es estabilidad en términos macro argentinos eso. Sí, me parece que lo más importante es eso, dar previsibilidad hacia adelante y que no aparezcan retenciones de acuerdo a Eh, circunstancias particulares, ¿no? El riesgo es propio de la empresa y asume el riesgo. La incertidumbre es lo que no se puede gobernar, ni entra en ningún cálculo de WACC ni de cálculo de nada. Bien, Griselda, hemos cumplido con los 90 minutos. Para los que entraron un poco más tarde, no estamos viendo a Griselda, lamentablemente me Ay, están... qué pena, sí. Ni me maquillé siquiera, pero Yo me puse mejor que cuando me invitaron al diario el otro día y mira, no puedo compartirlo acá con los... en todo caso, mando fotos después con el mail. Mando Pero fotos. el problema es que no hemos podido solucionar un tema del video de Griselda. Por suerte pudo compartir la presentación, que se las vamos a enviar por mail. Les recuerdo, esto está grabado, va a ser publicado en el canal de YouTube de MEXA y van a recibir todos los participantes el link para acceder directamente, supongo que sobre las últimas horas de la tarde. Reitero también que bueno, vamos a armar un webinar sobre el tema de hidrógeno, dado que los tiempos no alcanzaron para ver los dos proyectos de ley, pero como dijimos en su momento, evidentemente la ley de hidrógeno es la que está acelerando su tratamiento. La de hidrógeno posiblemente espere un poco más para su tratamiento en el Congreso, pero bueno, igual vamos a hacer un webinar para este tema, gracias a la buena disposición de Griselda. Además que tuvieron toda la charla introductoria, ahora que somos todos expertos en instrumentos de promoción, sería un desperdicio no analizar a partir de eso el hidrógeno, que tiene mucho más. Me parece que fue enriquecedor tener la introducción, que me parece indispensable haberla tenido, fue una excelente idea de tu parte. Le agradezco a todos los participantes que se hayan interesado por el evento. Sé que muchos se inscriben y luego acceden al video, así que bueno, a ellos les agradezco también por interesarse. Y finalmente, mil gracias a Griselda, creo que sos la persona más adecuada para hablar de estos proyectos de ley. Así que muchas gracias y bueno, nos seguimos viendo con todos. Bueno, muchos saludos, muchas gracias y continuamos en cualquier momento, Daniel, cuando me convoques. Perfecto. Cuídense, Chao, gracias por estar. Hasta luego. buena mañana. Chao.